Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Todavía muchos estamos conmovidos por la tragedia que pasó en el campamento de los Pirquienes, en el Cerro Obligado de Coronel, con esta muerte tremenda, terrible, espantosa, de estas 14 personas, de las cuales 8 niños, todos migrantes. Por lo tanto, murieron en una condición de absoluto abandono, en un lugar ajeno, sin redes de protección, sin familia, sin arraigo de la tierra, una situación que por lo menos a mí me conmovió mucho y que me imagino le habrá tocado a la Seremi de Vivienda y Urbanismo Claudia Toledo vivir también in situ, ahí en el lugar de la tragedia. Seremi, muy buenos días, ¿qué tal, cómo le va? Hola, buenos días. Agradecer este espacio para poder conversar de este y otros temas, como siempre, y decir que efectivamente sí, para nosotros también fue una situación bastante compleja, de mucha consternación. Recuerde también que nos acompañó la ministra de Desarrollo Social, que también estuvo con nosotros justamente por los temas de infancia, en donde también se realizó una mesa inmediatamente de trabajo, se convocó con urgencia para poder también tratar y ver la situación de los niños en este campamento. Seremi, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre un campamento que está catastrado por el MIMBU y uno que no está catastrado por el MIMBU? Así en términos prácticos. Bueno, en términos prácticos, más que nada tiene que ver con los años que tienen también como en ese lugar, ¿ya? Tienen que cumplir características de ese tipo, también cumplir con la condición de que en este caso, por ejemplo, para incorporar este campamento en el Catastro Nacional, esto fue hecho se hace a solicitud por lo general del municipio, dado que existen las conexiones, existe un número de familias mayor a 8 que están en ese terreno, y obviamente eso eran las condiciones que aquí se cumplían en este campamento. Oiga, pero ¿y este catastro, por ejemplo, al Serviu, le permitía saber el nivel de hacinamiento que había y el nivel de precariedad de las ranchas, de los rucos, de las mediaguas que estaban levantadas en el campamento de los Pirquienes? Bueno, a ver, decir lo siguiente, que el catastro de campamento es un catastro nacional. Y en la región tenemos 156 campamentos catastrados, en donde hay 12 de la comuna de Coronel registrados, ¿ya? Efectivamente, siempre hay algunas condiciones de base que son las que se conocen y por eso están dentro del registro, pero también en este campamento en particular se había iniciado ya un diagnóstico socioterritorial que nos permite ver en detalle la situación que usted está, por ejemplo, planteando. Y ahí es donde también mencionamos las cifras. En un momento este campamento estaba conformado por 179 familias, que fue con el número que ingresó a este catastro, que a todo esto se actualiza cada 2 años, ¿ya? Que ingresó a este catastro y había 179 familias registradas. Uh-huh. ¿Y En ahora? el proceso, justamente en el proceso, cuando se estaba desarrollando este diagnóstico socioterritorial, que implica, entre otras cosas, justamente levantar información como la que usted está mencionando, ese número había subido a 286 familias. Esa es la información a marzo de este año. Ahora, lo que nosotros también nos dimos cuenta, y para que las familias estén incorporadas tienen que tener por lo menos 4 meses de antigüedad. Lo que pasó también en esta situación es que, bueno, que la situación muy lamentable, obviamente, es que estas personas que fallecieron en realidad llevaban en el campamento 2 meses. Así que en rigor no teníamos mucha información al respecto. Claro, Sí hay equipos que están en terreno y van levantando ciertas alertas, pero no había información, por ejemplo, con datos concretos, dado que eso
había sido ya cerrado en el mes de marzo de este año. Oye, pero aquí uno le llama la atención porque hay información que al parecer tienen otros organismos. Por ejemplo, me imagino yo que para que parte de los niños que murieron hayan estado siendo acogidos en colegios del sistema público, es porque, por ejemplo, el municipio tiene claro, digamos, que hay niños viviendo y que son niños además migrantes. Y sin embargo, uno diera la impresión de que la información que tiene un organismo, como en este caso, me imagino que es la municipalidad, no se cruza con la información de la que dispone el Serviu. ¿Eso no se podría mejorar? Porque si estaban en el sistema educacional, quiere decir que había información de la presencia de esta nueva gente en el campamento, porque yo entiendo que esto es dinámico. Uno hace un corte en el día 1 y resulta que en el día 3 llegan, qué sé yo, 15 familias más. Y eso no se ve hasta la próxima medición, que es en 2 años. Pero hay otra información que tienen otros organismos, eso es lo que quiero decir. Sí, a ver, la información, los catastros y los diagnósticos se trabajan no solamente la institución, no es el equipo de asentamientos precarios del Serviu que va y hace el catastro solo. Esto se trabaja con los dirigentes y se trabaja con los municipios. Solamente debo mencionarle que la información con respecto al ingreso de los niños al sistema escolar era de hace 2 semanas. Insisto, toda esta información es muy reciente y además, como usted bien mencionaba, estas situaciones son dinámicas y son temas que se van trabajando también con los dirigentes, porque, por ejemplo, había que detectar también la situación en la que estaban las familias, su situación legal en el país, por ejemplo. Entonces, yo creo lo más probable es que toda esa información estaba en proceso, porque como si bien este diagnóstico a marzo del 2000 de este año se había cerrado y se cierra, ojo también, para aclarar también esto, se cierra con los dirigentes del campamento. Sí. No es que el organismo diga aquí cerramos, no, se toma un acuerdo y se firma, incluso hay un acta que se firma y se dice este es el número con el cual vamos a trabajar. Claro, no ahora, puede ser dinámico. Puede eventualmente, justamente, y esas son las situaciones que se van analizando caso a caso. ¿Sí? ¿Sabes, Seremi? Claudio Toledo, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Ayer conversamos con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción a propósito de otro tema, pero evidentemente llegamos al drama que hay con el déficit habitacional y nos dijo 2 cosas. Primero, que de acuerdo a las cifras de la Cámara, en la región del Biobío hay un déficit que es dramático, son 80.000 viviendas, 20.000 más de las que ustedes tienen consideradas en este ítem. Según lo que nos manifestaba, la cifra oficial del gobierno son 60.000, pero cualquiera de las dos es una cantidad enorme. Pero hay otra cifra que a mí me llamó mucho la atención, y él dijo que en los campamentos, en las tomas más bien, llámelo como quiera, tomas, campamentos, asentamientos precarios, en fin, que el 6% de sus habitantes son migrantes, el resto son chilenos. ¿Ustedes comparten esas cifras? ¿Las manejan también? ¿Son similares? A ver, con respecto a las cifras que maneja la Cámara, no tengo la base de información, porque usted sabe que los catastros o los levantamientos de información tienen metodologías, por lo tanto no conozco el método y no me puedo pronunciar con respecto al método que ellos hayan tenido para levantar la información. Con respecto al porcentaje de migrantes, eso va variando dependiendo del sector. Por ejemplo, en este campamento había un porcentaje incluso mayor a eso que está indicando usted. Eso era una realidad y, por ejemplo, incluso le menciono, personas que lamentablemente fallecieron habían llegado hace 2 meses. Entonces, para ellos también es una situación muy dinámica y para nosotros también. Así que la cifra precisa va dependiendo del caso a caso y hay un contexto general que tenemos que trabajar y a quien subimos también a esta mesa de trabajo que se convocó ese mismo día en la comuna de Coronel, es también a migraciones para que también se haga un trabajo con ellos. Esto se hace cuando en estos catastros en estos diagnósticos que se hacen en terreno se detectan estas situaciones, eso se empieza a trabajar con los equipos también de migraciones. O sea, no es un trabajo tampoco aislado, pero los diagnósticos nos permiten justamente esto, levantar
estas situaciones y poder, por ejemplo, generar acciones para que, por ejemplo, las personas regularicen su situación en el país. Entonces, como bien le menciono, son caso a caso. Hablar como de generalidades, en realidad es bastante complejo porque las cifras son hoy día muy dinámicas. Seremi, Claudio Toledo, ¿qué cambió en la política pública para resolver el déficit habitacional en Chile después de esta tragedia? Porque, o sea, si esto no remece la conciencia de la autoridad pública, de la empresa privada vinculada con el rubro de la construcción, y no cambia la política pública, yo no sé qué podría llegar a hacerlo. O sea, la muerte de 14 personas y además migrantes es algo muy dramático. Entonces, ¿cambió algo? ¿Se está pensando en un rediseño, en cambiar las cosas? Porque hasta este minuto ha habido avance. Este gobierno ha logrado construir, ha entregado, yo diría, ha cambiado la curva, ¿cierto? Sí, pero no es suficiente. Bueno, a ver, decir que la crisis habitacional es profunda también, o sea, no es una crisis que nació hoy día, es una crisis profunda que viene hace unos años ya y que en realidad se aumentó más dramáticamente en el periodo de pandemia. Sí. Eso es así, ¿ya? Pero nosotros como gobierno del presidente Gabriel Boric, usted sabe, como bien lo mencionó, y la Cámara Chilena de la Construcción también lo sabe, porque tenemos trabajo en conjunto con ellos. Sí, también lo dijeron. Justamente nos juntamos prácticamente todos los meses a trabajar en temas, en una serie de falencias o de trabas que existen en el sistema público para poder avanzar más rápido, y eso lo hemos estado haciendo. Nosotros tenemos un plan de emergencia habitacional y ese plan de emergencia habitacional nos permite acelerar procesos, por ejemplo, generar habilitaciones normativas. Ahora, ojo también que en este sector, por ejemplo, en donde ocurrió este siniestro en realidad, también hay un tema que tiene que ver con los terrenos. Acuérdense que en Coronel son situaciones complejas porque Coronel tiene, por ejemplo, terrenos que son bastante complejos, hay pirquenes, y por lo tanto también tenemos ese tipo de trabas. Así que esa es una de las complejidades que se suman al tema. Nosotros hemos estado trabajando en la búsqueda de terreno y hemos dispuesto llamados, por ejemplo, especiales, no voy a entrar en tecnicismos, que permiten comprar mejores terrenos, adquirir llamados que son incluso es el proyecto, la compra del terreno con el proyecto, se compra un paquete. Hay una serie de medidas que también el plan de emergencia nos ha permitido, por ejemplo, generar alianzas estratégicas con otras instituciones como el gobierno regional, que nos está ayudando con los déficits que tenemos con algunos proyectos puntuales, justamente, por ejemplo, por situaciones como las condiciones y características del terreno, que tenemos que igual seguir construyendo con dificultades en algunos casos, porque tenemos en la zona, y usted también sabe, tenemos en la zona en general terrenos que son complejos, hay humedales, la calidad del suelo no es la más apropiada en algunos casos, por lo tanto, usted entenderá que los mejoramientos que hay que hacer a veces son bastante complejos. Una serie de factores que han llevado a que tengamos en la zona una crisis y en el país en general, pero hemos estado trabajando con un ritmo bastante fuerte para poder justamente proveer de más viviendas. Solamente decirle que a la fecha nosotros llevamos más de 10.000 viviendas ya entregadas. Eso es lo otro, que nosotros estamos trabajando con viviendas entregadas. Nuestra meta en la región, que es de 18.896 viviendas, es con vivienda entregada. No es solamente el subsidio, no es el papel. Oiga, y además tenemos en ejecución más de 9.000 viviendas y por iniciar alrededor de 4.000. Nosotros estamos trabajando con un ritmo. O sea, ¿van a ser un total de cuántas viviendas finalmente? Nuestra meta es de 18.896, pero estamos confiados en que esa meta la vamos a superar. Es más, le puedo decir que hace pocos días, hace una semana atrás, se seleccionaron 3 proyectos. ¿Qué significa que se seleccionen? Que se les otorga financiamiento para esta región, proyectos que suman más de 500 familias, un megaproyecto, por ejemplo, en Los Ángeles, un proyecto en la comuna de Arauco, otro proyecto para la comuna de Lebu, más de 500 familias, y en Coronel tenemos 7 proyectos en ejecución que suman alrededor de 1.000 familias. Además tenemos 2 o 3 proyectos que están en su proceso de validación técnica
que en algunos casos vemos que incluso ya eso lo van a obtener de aquí a fin de año, por lo tanto podemos incluso estar iniciando también prontamente obra. O sea, se está trabajando de manera acelerada. Se han abierto las posibilidades y, por ejemplo, hemos incorporado metodologías nuevas como constructivas, como la vivienda industrializada, que también está disponible para poder avanzar más rápido. Finalmente se nos fue el tiempo. Lo último, hay actos que son simbólicos y que pueden marcar también un punto de inflexión en el estado anímico, en fin, de los equipos, etcétera. ¿Hay algún plan especial para resolver el problema de vivienda de la gente que habita en el campamento Los Pirquienes? A ver, lo que vamos a hacer, estamos trabajando con el municipio, es mejorar las condiciones que hoy día tienen, de las condiciones básicas de calidad de vida, obviamente sus condiciones de vida hoy día. Y eso lo estamos trabajando. Ayer ya habían equipos en terreno para trabajar con los dirigentes ese tema, y para poder, como bien usted mencionaba, si bien todavía no los podemos trasladar porque obviamente estamos trabajando vamos a trabajar con ellos y conducirlos hacia un proyecto habitacional definitivo, obviamente. La idea es poder, por ejemplo, mejorar los accesos, generar equipamiento de seguridad para que esté disponible, mejorar lo que nos preguntaban, lo que nos plantean el tema de la iluminación. Así que son varias cosas las que queremos en conjunto con los dirigentes y con el municipio implementar en ese sector. Obviamente a través de el equipo de asentamientos precarios de Servio es hoy día los que están ya trabajando en el sector desde el día 0 en terreno. Ese mismo día en la noche ya estaban en terreno para poder trabajar y mejorar las condiciones de vida de las familias que están en ese campamento hoy día. Seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, gracias por la disposición para conversar con Buena Costumbre. Muchas gracias. Que esté muy bien, gusto saludarlo. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.